Pues siempre es muy bonito que te aplaudan antes de que hayas hecho algo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Pues ya casi termino mi sabático, que resultó ser, cuando llegué y en diciembre me dijeron, son vacaciones y no puede entrar a la universidad porque son vacaciones, casi me doy un balazo, porque soy alguien súper productiva y me encanta trabajar. Soy adicta al trabajo, heredado de mi padre, que fue también agrónomo, suelero, y que trabajaba 364 porque se tomaba un par de días para ir a la playa, nada más. Entonces esos viejos hábitos uno los hereda. En el 15 de septiembre voy a cumplir 19 años de haber terminado mi doctorado. El tiempo vuela. Trabajé originalmente, fíjense cómo la vida te va llevando. Quiero, aunque es importante hablar de los ejidos, las comunidades, la caña, lo que quiero, como ustedes son jóvenes, compartirles un poco cómo la vida te lleva por diferentes rumbos y que nunca te imaginas a dónde vas a ir a caer. Uno hace una investigación en un tema y acaba en otro tema, siempre y cuando entiendas que lo que valen todos es las herramientas metodológicas que puedas tener. Entre mejor seas metodológicamente, o en términos de métodos, mejor vas a ser como profesionista y más lugar vas a tener para que alguien te pague por hacer algo, que es lo que todos queremos al final del día, ¿no? O sea, hacer ciencia es muy bonito, pero todos tenemos pues necesidades de contratar un asistente, de publicar o de vestirnos, calzarnos, divertirnos. Entonces es importante que lo que nosotros hagamos tenga un valor ahí afuera para que alguien esté dispuesto a cubrir todas nuestras necesidades. En ese sentido, yo empecé trabajando un estudio sobre las grandes empresas de alimentos en México, que son las que tienen el mercado, bla, bla, bla. Y luego dije, pues si estas grandotas como la Bimbo, Maseca, lo tienen resuelto, yo quiero trabajar con todos los otros que no lo tienen resuelto, que eran los pequeños empresarios. Entonces la maestría me dediqué a un estudio de comercialización de producción de chapulín y ahí entendí un poco cómo funcionan los mercados, ¿no? Cómo yo lo compro en Oaxaca y todo el mundo piensa que el chapulín es de Oaxaca, pero era poblano, ¿no? Entonces, eso me pareció muy interesante y de ahí me fui a hacer mi doctorado en Francia, tuve que hacer un máster en teoría de organizaciones, entendí que los franceses no se bañan. Era lunes y el profesor llegó con el pelo así y una gabardina. Y yo dije, bueno, dio clases, a lo mejor se le hizo tarde, pero bueno, ok. El miércoles me volvió a dar clases, volvió con la misma gabardina y con el pelo así. Y dije, no, bueno, esto ya parece un patrón. El viernes pasó lo mismo. Y dije, no, sí, no se bañan. Entonces, los franceses tienen una forma muy diferente de ver el mundo y yo lo que hice fue un estudio comparativo de la organización de queseros en Francia contra la desorganización de queseros en México. Obviamente todo el mundo te va a decir, pues es lógico, son diferentes. Pues yo quería entender qué era lo que nos hacía diferentes, ¿no? Entendí que era la cultura y un día me dijo el doctor Manrubio, pues ¿la cultura qué es? Le dije, pues sí, es algo tan abstracto que la gente que se dedica al análisis de suelos, al análisis de plantas, a la mecatrónica, tocan cosas. Nosotros no tocamos cosas, son cosas abstractas. O sea, una organización, las relaciones interpersonales, ¿quién las toca? No la cultura, ¿quién la toca? Pero existe. Nos dicta patrones, nos dice cómo nos debemos comportar, nos dice qué podemos hacer o qué no podemos hacer. Y la segunda cosa que entendí, y tardé como 19 años para poder entender qué nos hace diferentes de los franceses, es los sistemas. Los franceses han desarrollado sistemas de trazabilidad, gestión, que los hace que confíen en el sistema. Ellos saben que si le ponen una etiqueta de caseína a una pieza de queso, saben dónde va a ir a dar ese queso. No tienen que preocuparse por otra cosa. Confían en el sistema. Nosotros no tenemos sistemas. Y lo vamos a ver ahorita cuando hablemos de caña. No damos seguimiento, no entendemos mucho qué hizo el vecino. Esa falta de sistemas en la manera en que nosotros entendemos el campo nos ha generado muchos conflictos y por eso no hemos desarrollado el campo realmente. Entonces,
después de que llegué de mi doctorado, flamante doctorado obtenido con honores, yo me sentí así como la cosa más grande del mundo, ¿no? Y dije, ¿dónde me van a poner? Figurita, ¿no? Y llego al campus Córdoba y resulta que me dicen, ¿y aquí qué vas a hacer? Y yo dije, ¿dónde están los queseros? No, aquí no hay queseros, ¿no? Volteas y lo único que ves es caña, 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 caña. Pues empecé a trabajar con caña, pero fue como porque realmente no había de otra, ¿no? O sea, estaba en medio de la caña, me invitan a participar y me invitan a trabajar en un tema que era transferencia de tecnología a productores. Yo no era experta en transferencia de tecnología, yo estaba en temas organizacionales. También trabajé otros temas en otros campus, ovinos, quesos, en otros lugares. Pero ahí donde yo estaba rodeada de caña. Y ahí fue donde empecé a trabajar. Pues yo creo que hace como 16 años con el sector cañero. Hoy les voy a hablar un poco de estas miradas de campo, de un par de estudios que hice en los últimos años. O sea, uno de ellos es reciente, este año lo concluí. Y pues tengo que agradecerle al doctor Santoyo que me diera permiso de que yo fuera libre y me fuera por donde quiera, porque soy como una chiva media loca. Alguien me invita y ahí voy, ¿no? Entonces, la libertad es algo que uno aprecia cuando llegas a esta edad. Déjenme decirles que el campo cañero, la caña es uno de los cultivos más importantes en términos económicos y en términos de unidades de producción, pero la caña es como mal vista. Y además, fíjense, es el único cultivo que tiene su propia ley, que se establecen acuerdos para los precios. O sea, si hablamos de organización, son de los más organizados de este país. En el papel. Políticamente. Pero no lo han logrado otros, que eso es lo interesante. O sea, y además tiene líderes, uno pues que estuvo ahí hasta que se murió, y otro que está ahí y seguirá ahí porque no creo que se muera pronto, joven, guapo, y no creo que vaya a dejar la silla, ¿no? Pero esos son los líderes. Y abajo, los productores siempre insatisfechos con las organizaciones. Pero ahí siguen. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Pero bueno, el campo cañero para mí es la cuestión técnica. Fíjense, en México teníamos un centro de investigación en caña de azúcar que lo desapareció Salinas de Gortari. Era el único centro de investigación. Colombia tiene centro de investigación, Brasil tiene centro de investigación, o sea, las grandes potencias tienen, Australia tiene centro de investigación, y bueno, el sistema gringo, que también tiene caña, está muy ligado a las universidades, entonces también tienen centros de investigación. Nosotros no. Y si nosotros empezamos a pensar quiénes son las personas que atienden caña, yo les puedo nombrar 5 o 6 personas científicos que andan en caña. Y de ahí hay muchas estrellas fugaces. O sea, alguien que hace un estudio y se desaparece, otro hace otro estudio y se desaparece. Entonces, uno de los cultivos más importantes, uno de los cultivos políticamente con más peso, y no tenemos centro de investigación. A eso ya nos va dando ciertas luces de dónde estamos parados, ¿verdad? Y bueno, para mí, lo que les quiero compartir es un poco dos miradas, los ejidos y los técnicos. Debo decir que ambos de estos estudios fueron financiados por la industria azucarera. Yo nunca he tenido un proyecto financiado por CONACYT y sin embargo se mueve. He hecho muchos estudios financiados por la misma industria azucarera. O sea, ellos mismos me pagan los viáticos, me mueven a donde yo quiero y a mis estudiantes también. Esa es una ventaja de este sector comparado con otros, ¿no? Que si no tuvieras, digamos, financiamiento no podrías hacer investigación. La primera mirada que les quiero compartir es justamente los ejidos. Los ejidos, ustedes saben, después de que se promulgó la posibilidad de que se fueran ellos a dejar de ser ejidos, ¿verdad? Uno se pregunta, ¿por qué sigue existiendo el ejido? Si podría desaparecer, ¿no? Esa era la idea. Pero los ejidos siguen ahí, con conflictos, ¿no? Con productores que están en el papel, pero no están físicamente en esos lugares, con brechas generacionales. Algo que ha pasado mucho en caña y que seguramente está pasando en otros lados es que hay muchos hijos que regresaron a cuidar a los padres, pero ya están grandes y los cuidan.
pero del cultivo no saben nada. Fueron migrantes, fueron meseros, trabajaron de obreros y ahora están en el campo, sin saber del cultivo. Y eso nos genera ciertas cosas que uno dice, ¿cómo van a adoptar tecnologías si en realidad pues del campo no saben, ¿no? Y luego también tenemos el agua. El agua en ciertas regiones, caña es uno de los cultivos que sí tiene riego, también tenemos temporal, pero yo creo que ahí, cuando uno empieza a entender cómo se pelean por el agua, uno entiende, ¿se acuerdan la película esa de Mad Max? Que se peleaban por el petróleo y se hacían cosas horribles. El agua va para allá. Se cortan los tubos, se roban los tubos, se cierran las válvulas. Una persona te puede decir, como tu agua pasa por mi terreno, ¿quieres que pase? Me pagas. O sea, eso es al final extorsión. O sea, el agua se está volviendo algo que realmente genera muchos problemas en las comunidades. ¿Qué es lo que encontramos en los ejidos? Este es un estudio en el norte del estado de Veracruz, ¿no? Y lo que hay es falta de coordinación, falta de liderazgo. Cuando decimos que no hay liderazgo, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Tú qué te imaginas? Bueno, que no hay alguien, bueno, digamos el cabecilla, alguien que no mueva a la gente. Es decir, todos opinamos, todos hablamos, pero al final no llegamos a acuerdos. Nadie nos lleva hacia ningún lado. Y entonces las reuniones son cansadas, pesadas, y los productores odian estar ahí. Entonces al final dicen, productores ausentes, cuando van a tomar una decisión, ¿quiénes son los que están en las reuniones, no? ¿Y cómo deciden? Si hay ejidos donde 60% de los productores ya no están ahí. Ahorita les voy a hablar de eso. Y las tensiones, ¿no? Y pues la diversidad. Esto que ven acá son diferentes ejidos, ¿no? Por ejemplo acá, 9 productores son activos, el resto de las parcelas, estamos hablando de 40, tienen un encargado, trabajadores o sus hijos se ocupan de la parcela. Entonces, ahí en este ejido tenemos una diversidad de quienes están al frente del ejido, de la parcela, perdón. Entonces, si yo como técnico quiero ir a tomar acuerdos en ese ejido, ¿con quién hablo? ¿A quién me dirijo? Y entonces el técnico dice, voy a convocar, porque hace muchos años, cuando yo empecé con el tema de la caña, hagan de cuenta que decían, vamos a convocar a los productores para ponernos de acuerdo y usar, por ejemplo, acciones colectivas. Controlar una plaga como es la mosca pinta. En caña de azúcar tampoco hay miles de plagas, realmente, y siempre son las mismas. Entonces la mosca pinta la van a controlar y lo que deciden es, vamos a usar productos de control biológico en lugar de los químicos. Vamos a ponernos de acuerdo para usar avioneta y empezar y hacer, pues como, aplicaciones colectivas. Para eso tienen todos que estar de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando yo llegué hace 10, 15 años, iba uno y llegabas y veías todo lleno de señores, señoras, ¿no? Así como ahorita. Ahora los convocan y llegan 9 de 40. ¿Por qué? Y entonces el técnico es que los productores no llegan. ¿Está razonando correctamente el técnico? No, no van a llegar más de 9 porque no hay más de 9. El resto ya no está ahí. Entonces, está llegando tu total. Eso es importante porque la estrategia de contacto con el productor debe cambiar. Yo pienso que tenemos que hablar más de extensionismo digital, desde otra perspectiva, porque los dueños no están ahí. Por ejemplo, en otro caso, las familias son las que tienen el peso. 3 familias. O sea, pensamos que es toda una comunidad y en realidad son 3 familias. Y nosotros tendríamos que buscar a los 3 de la familia, que son los que toman las decisiones, que puede ser el papá o puede ser el hijo o puede ser el abuelo, ¿no? Estas gráficas nos hablan, por ejemplo, cómo califican a los cañeros y qué tanto producen, ¿no? Su rendimiento por hectárea. Y fíjense cómo un cañero puede identificar que él es bueno, que él es malo, que él es bueno. Si lo correlacionamos con la verdad del volumen que meten a
al ingenio, hay una correlación perfecta. O sea, ellos se conocen, saben quién es bueno, saben quién es malo. Toda la información nos las pueden dar ellos mismos. En otro ejido, un solo productor tiene 60% de la superficie. ¿Y qué creen? El técnico no platica con ese productor. Estratégico hablar con él, ¿no? En otro ejido, 18 productores son activos y viven en la misma comunidad, el 62%. Otros tienen parcelas en otro lugar, esa es otra. Tenemos productores que pueden tener parcela acá, pero en otro ejido también, pero en otro ejido también. Si yo hablo con él, le estoy pegando a 3 ejidos, ¿no? Entonces, eso es importante porque a veces, en el caso de la caña, sus listados son de 800 productores, ¿no? Imagínense, por un técnico. Entonces, gente que no vive en la comunidad, encargados, o no los conocen. Uno se empieza a preguntar, ¿cómo no puedes conocer a tus compañeros? Otro ejido, ¿no? Ahí es un terrateniente el que tiene la gran mayoría de la superficie, pero nadie lo conoce. Y eso es súper interesante, porque si nadie lo conoce en la comunidad, ¿cómo llegamos a él? Y sobre todo, ¿qué es lo que él hace que impacte a los demás? Por ejemplo, el manejo del agua. Si a él le llega el agua antes, imagínense, es todo un sistema que la verdad llega a ti el agua, luego tú le pasas el agua, luego tú le pasas el agua. Si él está al final, le llega muy poca agua y al final tienen que darle otra vuelta. Cuando él llega a su tercer riego, realmente ya está muy fuera de tiempo, porque la caña toda necesita el agua al mismo tiempo. Entonces estos sistemas de riego no funcionan. Y si no se conocen, ¿cómo llegan a acuerdos? De cómo podemos cambiar que empiece ahora él, luego él, luego él. Eso no lo hacen porque no se conocen. Otra, entre amigos y familiares. Esta imagen que ven acá, los puntitos rojos son productores activos. ¿Ven? En esta otra ustedes ven, estos que son amarillos son administradores. Entonces empiezan a darse cuenta que sí hay diferencias, ¿no? Aquí este es un ejido como mucho más organizado, donde yo sí puedo hacer eso de convocarlos a todos y me va a funcionar bien. Eso no me va a funcionar acá, por ejemplo, en este grupo. Y este ejido se fueron al dominio pleno, es decir, decidieron que ya no querían ser ejidatarios. Pero lo curioso es que cuando haces las entrevistas, hay productores que te dicen, seguimos siendo ejido. Y otros te dicen, ya nos fuimos al dominio pleno. ¿A quién le creemos? Es decir, no saben ni qué han hecho algunos. Y eso nos mete en problemas a nosotros, porque entonces, ¿cómo explicamos lo que hacen o lo que no lo hacen? Imagínense, esa es la segunda mirada, son las áreas de campo. En el sistema de los ingenios, bueno, no sé si conocen un poco la industria, pero tenemos grupos azucareros y los grupos tienen ingenios, ¿no? Entonces, por ejemplo, un grupo puede tener 12 ingenios, como es Grupo Beta San Miguel, que tiene ingenios en Jalisco, en Veracruz, en San Luis Potosí. Otro grupo es el grupo de la Coca-Cola, que se llama Piazza, que tiene 3 ingenios, uno en Oaxaca, uno en Veracruz, uno en San Luis Potosí. Entonces, cada uno de estos grupos tiene su área de campo. ¿Y qué hay en el área de campo? Agrónomos. ¿Cómo piensan los agrónomos? Eso es interesante, ¿no? Que nos digan acá cuál es el perfil de egreso de un fitotecnista. ¿Cuál es el perfil de egreso de un fitotecnista? Experto en la producción o en la asesoría en la producción de Su enfoque es en la planta o en el cultivo. Pero estas personas en realidad, ¿con quién trabajan? Con la gente. No con el cultivo directamente. Porque tienen que decirle al productor lo que el productor tiene que hacer, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a patinar, porque si no tiene habilidades desarrolladas sociales, o de liderazgo, o de organización, ¿cómo puede trabajar con personas? Bueno, en este estudio, es un estudio que me pidió un grupo azucarero,
Ellos querían entender por qué no llegaban a los estimados. ¿Qué son los estimados? Bueno, en caña de azúcar nosotros pues tenemos que decirle al ingenio cuánta caña le vamos a meter para que él se prepare los molinos en la época de cosecha, que es la época de zafra, se diría en caña, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es empezar a decir, bueno, ya vi cómo estuviste cuidando tu caña y yo puedo estimar cuántas toneladas de aquí voy a sacar. Entonces el técnico va y dice, pues yo creo que de esta parcela van a salir, no sé, 60 toneladas, ¿no? Apenas fui a Morelos a dar un taller y yo puse un ejercicio con 60 toneladas y me dijo la productora, con todo respeto, ¿qué chingaderas son esas? Yo produzco 210. Le dije, sí, usted produce 210, pero hay muchos que producen 60. Entonces, los técnicos tienen que estimar si de aquí voy a sacar 210 o si de aquí voy a sacar 60. Debo moverme para acá. Entonces, es que es raro, ¿verdad? Que la gente se mueva. Casi todo el mundo quiere estar allá al frente. Pero bueno, los técnicos lo que tienen es que estimar. ¿Cómo lo estiman? Pues ese era el estudio, ¿no? ¿Qué usé? Pues usé entrevistas ¿de qué tipo? Cualitativas. Me fui a hacer, y la pregunta era, ¿cómo hace usted su estimado? Por eso también los análisis cualitativos son importantes. ¿Dónde aprendí a hacer cualitativos? Cuando hice mi doctorado. Por eso les digo, las herramientas es como una cajita que tú vas a agarrar y decir, aquí voy a hacer un cualitativo, allá hice redes, ¿no? Entonces, son herramientas que tienes. Entre más herramientas tengas en tu cajita, más vas a poder entender o usarlas para entender la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues uno agarra y se para desde la camioneta y dice, pues yo creo que de aquí van a salir unas 70. Así literal te dicen, yo desde aquí, pues yo me fijo y veo y digo, pues ahí salen tantas. Y yo dije, ok, le preguntas al técnico 2 y te dice, pues yo me baso en las estadísticas del año anterior. Pero si el cambio climático ya no nos permite predecir tanto, no, pues sí, pero pues yo agarro y si no llovió, pues le bajo un 10. Y si hubo plaga, pues le bajo otro 20, ¿no? Entonces así. Yo dije, wow, ¿quién hace un estimado así? Y además les preguntas, ¿tienen algún modelo estadístico? Porque pues es una industria viejísima. ¿Tienen algún modelo estadístico para predecir cuál va a ser el rendimiento? No hay. Yo dije, o sea, la verdad sí me caía de la silla. Entonces, no tienen procesos estandarizados. Cada quien hace lo que quiere, como puede. Uno dice, yo sí tomo muestras, las llevo al laboratorio. Otro dice, pues yo me meto ahí en el cañal, aunque esté inundado, y voy y mido el grosor. O sea, dice, wow. Pero cada quien hace como puede. Obvio que no van a llegar nunca a un número que se parezca a la realidad, porque están haciendo cosas empíricas. Otra, tienen hasta 800 productores por técnico. Imagínense, y uno le pregunta, ¿a cuántos técnicos ves al día? ¿Cuántos crees que ve al día? ¿A ninguno? Sí, algunos casos sí, pero ¿tú qué número darías? Te eres técnico y ven productores, ¿cuántos crees que ves al día? Viendo la zona, unos 5 o 6. 5 o 6, bien, a él denle un aplauso, te vamos a dar un aplauso. Sí, apláudale a él también, acaba de atinarle al número. Si alguien te dice que ve a 5 o 6 productores al día y tiene 800, ¿llega en un año a ver a todos? No los ve. Entonces, ¿realmente supervisan o no supervisan? No. Y a eso súmenle que no tienen tecnología. ¿A qué me refiero? No tienen un dron, no tienen una aplicación. Yo me quedé y dije, wow, qué interesante, ¿no? Y bueno, relaciones frágiles con productores, porque el año pasado el precio del azúcar cayó en 50%. Eso le pegó a la caña, ¿no? O sea, lo que se le paga al productor. Si ustedes se meten a Facebook, vean cualquier chat donde hablan de caña y vean lo que dicen los comentarios, ¿eh? Son unas ratas, los grupos azucareros nos roban, maldito. O sea, es que es una cosa que tú dices, ¿cuánto hate? Ahí sí hay hate.
Y dicen, ojalá, este año fue un buen año porque llovió mucho. Entonces esperamos unos buenos rendimientos, pero el precio está bajo. Entonces el año pasado tuvieron problemas de sequía. Y este año tienen un hongo que se llama Fusarium, que tampoco saben qué porcentaje les pega en el rendimiento. Porque nadie hace esos estudios, ¿no? Tan fáciles que podrían ser, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos un valor real, pero no los hacen. Entonces, el productor ve al técnico y dice el técnico, es que me sacan el machete, ¿no? Y casi me quieren matar, me quieren linchar. Y yo, pues, ¿cómo no te van a linchar? Déjenme platicarles. Me dice otro técnico. Fui a ver al productor y el productor me dijo, mi hija está enferma, pásele para que la vea. ¿Y qué creen que le dijo el técnico? Adivinen. No soy médico, fíjense. No, tampoco fue tan extremo. Le dijo, no, yo no puedo entrar a su casa, señor. Ajá, así digo. Yo también cuando me contó eso dije, ¿cómo le contesta uno así? Y dice, y regresé a los 8 días para ver si había hecho lo que tenía que hacer en la parcela. Y el señor le dijo, mi hija se murió. Dice, y estaba llorando. Y yo lo quedé viendo. Y yo que dije, Dios santo. ¿Por qué? Ellos no tienen la culpa la tiene fitotecnia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque les enseñó a trabajar ¿con quién? Con las plantas. Pero el que produce el cultivo es un ser humano, que la hija la tiene enferma y se le muere. Otro caso, Campeche. Vamos con el técnico, le dije, quiero entrevistar a un productor. Me enseña el señor productor, vamos, y el señor productor empieza a hablar de que tuvo que ir a llevar a su mamá a hacer estudios porque estaba enferma, y el técnico le dice, está bien, voy a ir a ver si no tiene barrenador en su parcela. Se da la vuelta y yo me quedo con el señor, ¿no? Y el señor me sigue platicando. Y le digo, ¿y qué tiene su mamá? Dice, tiene cáncer. Dice, pero ya es terminal y no le quiero decir. Y se le salen las lágrimas, ¿no? Y le digo, venga, señor, yo lo abrazo. Y sí, o sea, ¿por qué? Porque somos humanos antes que cualquier otra cosa. Y necesitamos conexión. Y va a haber días en que los productores tengan problemas y nuestro trabajo no va a ser hablar del barrenador en la caña. Va a ser escucharlo. Ni modo. Va a haber otro día en que sí, vamos a ir a ver al barrenador. Esa flexibilidad se las tenemos que enseñar a los alumnos. Les tenemos que enseñar a ser humanos antes que otra cosa. Y eso es lo que encontramos. Por eso es que si yo no escucho al Señor, si yo no tengo empatía con el Señor, ¿qué confianza me va a tener el Señor? No te va a tener confianza. Y aunque tú vayas con la mejor solución técnica, el Señor te va a decir, ajá, chido. Y va a preferir ver que lo haga el vecino, porque el vecino sí lo conoce, porque el vecino interactúa, porque el vecino, antes de lo que tú como técnico le tengas que decir. Y eso es en todos los cultivos, porque somos humanos. Y por eso es que muchas soluciones técnicas se quedan en la tesis y nunca logran ser cosas que cambien el campo, porque no entendemos que trabajamos con humanos. Y bueno, pues por ahí están también el clima, las plagas que ya les dije, que son difíciles a veces de controlar. Mi conclusión en ese estudio es, no es un problema solo técnico, es un problema organizacional. También tienen jefes que les gritan, tienen jefes que los menosprecian, tienen jefes que les dicen, ¿cómo es posible que no hayas hecho un buen estimado? Entonces uno se voltea y le dice, ¿cómo te capacitaron? Y te dice, me subieron a la camioneta, me dijeron, esta es tu ruta, un día, y al día siguiente le dieron las llaves de la camioneta y le dijeron, ándele, vaya a ver a sus 800 productores. No hay capacitación. ¿Saben cómo funciona Bimbo? Los tienen en capacitación por lo menos un mes con el compañero de ruta. Les hacen por lo menos 15 días de prueba de manejo, ¿no? Para enseñarles
cómo se deben de estacionar. Y luego, pues, las quejas. Es que el técnico anda en la camioneta, se pasa los baches, se pasa los topes, anda todo volumen con la música. ¿Quién lo capacitó? Nadie. Y uno se dice, y estos son los organizados, ¿eh? Y estos son los de la Coca-Cola. O sea, dice uno, wow. Entonces, no hay procesos, no hay roles. Y bueno, también podemos encontrar perfiles de gente que podría ser un buen líder, pero no le dan la posibilidad de ser el jefe. Y el sector cañero han traído colombianos, guatemaltecos. O sea, si ustedes van al sector, hemos tenido de todos lados. ¿Y los mexicanos? Yo pienso que nos falta trabajar mucho en habilidades que ya no se llaman blandas, ¿no? Se llaman de poder. Y por eso. Entonces, bueno, pues los técnicos, en ese estudio que hicimos, ¿se acuerdan que les dije que uno tiene herramientas? Entonces hay herramientas que son cuantitativas y hay otras que son cualitativas. Las cualitativas son las entrevistas y las cuanti son escalas de medición, donde yo puedo saber si esta persona tiene estabilidad emocional, si es amable, si es responsable, si es abierto a la experiencia, si es extrovertido. Y le aplicas, ¿no? Y lo que vemos es, por ejemplo, esta persona tiene altos niveles comparado con la media de los otros, ¿no? Entonces, este es un buen perfil para ese grupo, ¿no? Y luego el jefe te dice, pero nunca me hubiera imaginado que ese era un buen perfil. Pero se llama ciencia, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí él me cae mal y no lo soporto. Y ya nada más porque a mí me cae mal, yo pienso que es un mal perfil. Cuando la persona puede ser un buen perfil. Por eso es que necesitamos que haya expertos en estos temas, ¿no? Y bueno, ahí encontramos proactivos, dispuestos a aprender, pero también riesgos operativos. ¿Qué son los riesgos operativos? Los que están desmotivados, los que no se involucran y los que técnicamente no hacen bien su trabajo. En un ingenio, 60% eran riesgos operativos. Sí, por eso no llegan a los estimados. Lógico, ¿no? Ahí, ¿qué recomendaciones les dimos? Pues, o les di, estandarizar sus metodologías, capacitación, ¿no? Mentoría interna, porque también esa es otra. No queremos invertir en capacitación. Pero pues, se tiene que hacer, ¿no? Entonces, bueno, busquemos líderes internos que les enseñen a los otros. Digitalización de procesos. Yo amo la tecnología. Yo digo, es que necesitamos crear aplicaciones. Soy ingeniero agroindustrial. Entonces mi visión es, yo tengo que crearles rutas a los técnicos, tengo que saber los tiempos que les llevaría a recorrer esas rutas, tengo que generarle una plataforma de evidencias y tengo que hacer un monitoreo de cómo se está moviendo en el campo esta persona. ¿Sí o no? Fácil, mis alumnos siempre dicen, cada vez que la doctora dice facilito, es que se empieza a poner compleja la cosa, ¿no? Pero yo digo facilito, ¿no? Capacitación. ¿Y saben qué son los KPIs? Más fuerte. En español, indicadores de desempeño, ¿no? Entonces, no tienen indicadores de desempeño. O sea, lo único con lo que evalúa a la persona es si le atinó o no al rendimiento que dijo que iba a tener. Ese no es un indicador de desempeño. El indicador de desempeño es cuántos productores atendidos, cuántos kilómetros recorrió, cuántas parcelas midió. Esos son indicadores. ¿Por qué? Si yo tengo un indicador de desempeño a lo largo de 4 o 5 meses, puedo predecir cómo se comporta el muchacho. Si no dejo 4 meses que quién sabe qué hará y a ver si le adivino, entonces no tengo un indicador de desempeño. Y todo eso, yo siempre digo, facilito, ¿no? En conclusión, creo que parte de entender el campo es cambiar la mirada, ¿no? Empezar a entender que el campo ha cambiado, que no todos los grupos son iguales, que hay cosas diferentes y que el técnico tiene que empezar a cambiar su manera de abordar su aproximación al campo, desde una perspectiva, yo diría, más humanista. ¿Qué tenemos? Que construir confianza, profesionalismo y mejorar la cultura organizacional. Estas fotos que ven aquí, esta que ven,
es una productora que se llama dentro del programa Productores Difusores, Productoras Difusoras. FIRA me contrató hace unos años, bastantes años, para hacer, en colaboración con un colega, un diplomado en control biológico de plagas, para un ingenio azucarero. Entonces el colega sabía de plagas, pero yo quería experimentar un modelo nuevo para transferir tecnología. Entonces yo les dije, bueno, ¿por qué no seleccionamos productores que se vuelvan enlaces en los ejidos y las comunidades? Entonces usamos teoría de redes, capital social, para entender quién tenía peso en cada comunidad. Los llamamos y los capacitamos en un método un poco diferente al tradicional. ¿Cuál es el método tradicional de la capacitación? ¿Cómo son los cursos? Te sientas 8 horas hasta que ya no tiene uno sentaderas y sales de ahí con el conocimiento en la mano, ¿sí o no? Bueno, ahora ya son en línea. Ya puede uno pararse al café y regresar y conectarse. ¿Y qué hace el ponente? Bla, bla, bla. Y no se puede ir para atrás porque suena el micrófono. ¿Ya puedo irme para atrás? Sí. Eso. ¿Ven? Es que sí, o sea, no hay como moverse, ¿no? En el escenario. Entonces, pues, uno tiene que cambiar la manera en que uno está haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque uno puede empezar a decir, si hemos dado la capacitación así durante tantos años y nada cambia, algo estoy haciendo que, pero dilo fuerte. Mal. Más fuerte, así como que te oigan hasta allá. No quiere que lo oigan. Mal. Algo estamos haciendo mal. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos con estos productores, los llevamos al laboratorio, los hicimos ver a través del microscopio, les llevamos muestras, les dimos la capacitación, no solo en la parcela, sino sobre la parcela. O sea, entren a la parcela, traigan una muestra, dibujan el insecto. O sea, cosas mucho más lúdicas para el aprendizaje. ¿Por qué? Porque nuestros productores, nosotros sí aguantamos las 8 horas, ¿no? Pero un productor 8 horas sentado se quiere dar un balazo, ¿eh? ¿Por qué? Productores que llegaron a 3er año de primaria, que están acostumbrados ¿a qué? A moverse, a hacer, y los tienes 8 horas sentados, no. Entonces, estos productores difusores los empezamos a capacitar en maneras diferentes y es muy bonito cuando uno regresa y ve que estas personas siguen haciendo cosas de adopciones de tecnología. Les cambia el chip. Pero no les cambia en automático y no les cambia solo porque yo te lo digo. Tienes que hacer cosas que muevan el interior de las personas, no la cabeza. Dicen que todos los seres humanos tenemos 2 componentes, ¿no? Uno es el jinete, que es la cabeza, y otro es el elefante, que es como la parte visceral, emocional. Si quieres hacer un cambio en una persona, definitivamente tienes que mover ¿a quién? Al elefante. Luego el jinete avanza. Si el elefante no se movió, o sea, si la parte emocional no se movió, no lo vas a mover. Aunque aquí diga que tal vez sí. Y habrá casos que diga, sí se mueve el jinete, sí. Cuando esa persona, porque hay perfiles. Hay personas que su jinete es el que manda, ¿no? Y otros donde el elefante es el que más peso tiene. Cuando yo digo el elefante, le tienes que decir que lo va a hacer por su familia, lo va a hacer por su comunidad, lo va a hacer por el planeta. Y entonces hace las cosas, ¿no? Pero bueno, esta es otra capacitación donde ellos son los que tienen que explicarle a los otros. Entonces tardamos 15 minutos en explicarles nosotros y nos llevamos 2 horas en que ellos preparen sus materiales, se paren al frente, practiquen y expliquen. ¿Qué queremos? ¿Qué nos interesa? Que aprendan. No solo que aprendan, Que difundan el conocimiento. que lo difundan. Sí, porque yo no voy a llegar con 800 productores jamás. Pero si yo tengo 80 bien formados que saben compartir lo que ellos aprendieron, ya avancé. Ya avancé. Entonces,
Las habilidades que estoy desarrollando en ellos son de comunicación. O sea, desarrollo otras habilidades como mucho más humanistas. Este es otro taller que dimos con el PH, ¿no? Y es bien interesante porque cuando llega el técnico, literal, nosotras, esa es una alumna, lo hacemos todo muy lúdico y dejamos que ellos entren, participen, tomen las muestras, lleguen a conclusiones. Pero llega el técnico y les dice así como, quítense, yo les voy a enseñar cómo se mide el pH. Y todos nos quedamos así como, ok, aplausos para el Señor. Tiene el ego, tiene la necesidad, su ego, de que le aplaudan y de que le digan, usted es bueno. Eso es lo que necesita él, que le reafirmen que él es bueno. Pero nosotros no vamos al campo para saber que somos buenos. Eso ya lo debemos de saber antes. Nosotros tenemos que estar claros de nuestro propio valor antes de acercarnos a los productores, a las productoras. De otra manera, ¿cómo les damos algo valioso? Ahí, ¿a quién le tenemos que reforzar el ego? Al productor. ¿A quién tenemos que empoderar? A la productora. Ellos son los que tienen que decirnos, sí, sí sé, sí puedo, y yo voy a explicarles a los otros. Siempre hay uno que otro productor que, obvio, ya es el líder y sabe las cosas, pero hay muchos otros que necesitan que nosotros los empoderemos. Yo pienso que hacer cambios en el campo requiere nuevas miradas, requiere que entendamos cosas que a lo mejor son abstractas para un agrónomo. Y lo que me gusta mucho también de estar con ustedes hoy es que ustedes hacen cosas que para el agrónomo son abstractas. Mi pregunta es, ¿cómo van a ligar lo que ustedes ven, que es más social, económico, a una realidad de un productor? Ese es el gran reto. ¿Cómo lo que yo estoy aprendiendo en mi doctorado resuelve un problema de la realidad? ¿Por qué hacer estudios donde apliquemos la chi cuadrada, la probabilidad? Eso está muy bien. Pero ¿cómo resuelve un problema? Ese es el verdadero reto. Y para eso necesitan muchas herramientas. Porque los problemas de por sí son complejos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que preparé para ustedes. Y me pueden encontrar en fkatia@colpos.mx para que podamos seguir con la conversación. Y también estoy en ResearchGate para aquellos que les interese. He trabajado el enfoque de género. Les voy a explicar un poco por qué llegué al enfoque de género. ¿Se acuerdan de esta señora? Ella se llama Rosa Elena. Cuando yo fui a hacer trabajo en ese ingenio, no en esa comunidad, en otra comunidad, entrevisté a una señora y me decía, fíjese, tiene un hijo que sufre de crisis epilépticas. Cuando tú tienes un hijo que sufre de crisis epilépticas, ¿lo puedes dejar solo? No lo puedes dejar solo. Entonces dice, yo voy a mi parcela solo cuando mi vecina me cuida al niño. Y entonces el técnico se enoja y dice, esa parcela parece parcela de viuda. Y no solo lo he escuchado, fíjense, en Caña, lo acabo de escuchar ayer en Tejocote. Esa parcela es de viuda. Le decimos parcela de viuda, o le dicen parcela de viuda, a todas las parcelas descuidadas. ¿No les parece eso completamente injusto? No estamos entendiendo que la señora, imagínense, acabo de entrevistar a otra señora, su esposo tuvo cáncer, falleció, y entonces llegó al taller que di en Morelos, y les hice un manual, todo, y me dijo, es que no sé nada. O sea, no sabemos nada. El único que llevaba y entendía el campo era mi marido. Y de repente se muere. Imagínense, 8 meses en seguimiento, operaciones, hospitales, shalala. ¿Quién ve la parcela en 8 meses? Pues nadie, porque la señora está ocupada con el marido. Si tiene un buen peón, el peón lo hará. Y le digo, ¿y no tiene un buen peón? Sí lo tenía, pero se lo llevaron. Ya se fue a trabajar con otro señor. Esas son las parcelas de la viuda. No porque la señora no quiera, la señora está ocupada haciendo otra cosa. Y luego, pues le toca sobrevivir al duelo. No sabe técnicamente qué hacer, emocionalmente está mal. Esa es nuestra realidad. Bueno,
volviendo a Rosalena, yo siempre cuento la historia de Rosalena. A Rosalena la seleccionan para venir a este taller de control biológico de plagas. Ya lo encontraron. Tiene uno ya el geolocalizador en todas partes, ya no te escondes, ya te encontraron. Pero bueno, Rosalena vino al taller, la seleccionaron, muy buena productora, y entonces había como un premio que FIRA les daba esta visita a Colombia, un viaje al extranjero. Entonces ella todo lo hizo muy bien, nunca faltó, participaba, aprendió a exponer, todo. Y entonces llega el día y la seleccionan para que vaya a Colombia. ¿Y el marido qué le dice? ¿Qué le dice? A ustedes ya me contestaban muchas veces. ¿Vamos juntos? Eso hubiera sido un buen marido. ¿Pero qué creen que le dijo? No vas, pero dilo así, dímelo así. Como. Es que quiero ir a Colombia. Como macho. No se hace. Así, como macho, sí. Así, no vas. Y entonces, ¿qué hizo? Pues la señora no fue. Y entonces, pues pasan muchos años, yo regreso a la comunidad a entrevistarla y me dice, ¿qué cree? Que me divorcié. ¿Cómo? Dijo, sí, me divorcié. Y yo lo que quiero, fíjense lo que me dijo, yo lo que quiero es que si hay otra oportunidad de ir a Colombia, me consideren. Dice, ahora tengo las cañas de mi papá. Dice, y ya tengo otra pareja, pero... Sí, aplausos a doña Elena, ¿no? La vida sigue. Entonces, no vas. Ahí piénsenle a la otra que le digan a su pareja, no vas, 3 horitas, una década después, ahí platicamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa como seres humanos? Pues al final tenemos que entender que estos patrones de machos, pues no son lo mejor que puede haber. A partir de ahí empecé a hacer biografías de mujeres. Y a través de la Asociación de Técnicos Azucareros de México, ellos tienen una revista, yo publico regularmente biografías de mujeres. Tanto de la que tiene el cáncer, del esposo con cáncer, tanto de Rosalena. Entonces en ResearchGate, ahí me pueden encontrar, tengo esas publicaciones, además de publicaciones científicas, y yo quisiera más tiempo para hacer más ciencia, pero bueno, a veces llega la vida y te da estos regalos, que es ir a conocer el campo financiado por las mismas empresas. Muchas gracias. Bien, doctora, gracias. Al inicio parecía que estábamos describiendo a los estudiantes de CIESTAM, dijo que eran jóvenes, guapos y trabajadores. Entonces, a ver, jóvenes, guapos y trabajadores, muchas gracias. Para cerrar la presentación de la doctora Katia, permítanme dar lectura al reconocimiento que le otorga el CIESTAM, que dice lo siguiente: Universidad Autónoma Chapingo, Centro Académico y de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, CIESTAM, otorga el presente reconocimiento a la doctora Katia Angélica Figueroa Rodríguez por impartir la conferencia Miradas al Campo, Estudios Organizacionales Elegidos y el área de campo de los ingenios azucareros, celebrada el 4 de septiembre de 2025 en el aula magna del Centro Académico, el centro del CIESTAM, Chapingo, Estado de México, 4 de septiembre de 2025, en señal de explotación de la tierra, no la del hombre, y firma el director del CIESTAM, doctor Jorge Aguilar Ávila, y su servidor Enrique Martínez, coordinador del posgrado del CIESTAM. Pues, muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Bienvenida, sé que será bienvenida. Muchas gracias.